Buenas noches, buenas tardes. Este, Mi nombre es Emanuel Brenes, yo soy biólogo y soy manejador de recursos naturales. Que los voy a presentar, formo parte de mi tesis de licenciatura en la UNED. Formo parte de un proyecto más grande que, que medía o que quería ver la fragilidad de las redes de interacción en el páramo frente al cambio climático. Este fue un proyecto FES en el que participaron diversos investigadores de todas las universidades estatales y que fue dirigido por María Alejandra Maglianesi, que es investigadora de la Universidad Estatal a Distancia. Y reiterar entonces mi agradecimiento a el Grupo Arlequín por la invitación para dar a conocer este proyecto y otros que eventualmente vendrán y para aprovechar este tiempo en la cuarentena. Bien, antes de hablar de interacciones, vamos a hablar del páramo, que es un ecosistema pues que la mayoría de gente conoce, pero no es como muy famoso, ¿verdad? Entonces, primero que todo, ¿por qué se llama páramo? Se le llama páramo porque es un nombre que se heredó de los españoles cuando hacían mención de esas tierras altas y desoladas de la América que estaban visitando, se referían a ellas como los páramos, haciendo referencia a que ahí no había nada de utilidad. Entonces ese nombre pues se heredó así, esa es la historia, ¿verdad? Sin embargo, para definirlo ya como un ecosistema, hay que hablar de sus características propias. Esta definición de Capel me gusta bastante porque es bastante descriptiva. Dice que el páramo es una formación vegetal altomontana que es heterogénea, psicrofítica, muy vellosa, herbácea y generalmente desarbolada, o sea, no tiene árboles. Ya cuando vamos a ir por la carretera interamericana y dejamos de ver árboles, ya estamos viendo lo que es el páramo. Dice que se ubica por encima de los bosques montanos o andinos, entre los 2.800 y los 3.200 metros y 4.500 y 4.800. Bien, entonces, ¿cómo se distribuyen los páramos? Los páramos se distribuyen en su límite sur, que sería Perú, hasta Costa Rica, que somos el límite norte. Y tiene una distribución de tipo collar de perlas. Vamos a ver por qué collar de perlas. Vamos a hacer un zoom acá. Ok, aquí esta es la cordillera de los Andes. Estas partes amarillas es lo que podemos nosotros denominar páramos, según las características que se dieron anteriormente. Entonces aquí vemos cómo esto va subiendo hasta Costa Rica, donde tenemos aquí estos páramos. Pero vemos que es un tipo collar de perlas porque los ecosistemas están desconectados. Esto sucedió porque antes, hace millones de años, antes de que existieran las montañas, todo esto era una sola pradera. Entonces, estas praderas, que no tenían relieve, compartían un montón de especies animales y vegetales. Luego empezó el surgimiento de las montañas, ¿verdad? Por las placas tectónicas y esos otros movimientos que ya conocemos. Y las praderas empezaron a quedar en las cimas de las montañas. Entonces, esas vegetaciones de pradera se adaptaron a las condiciones de la alta montaña y formaron el páramo. Por eso es que los páramos, a pesar de estar desconectados, tienen similitudes desde los Andes hasta Costa Rica. Bien, algunas condiciones propias de los páramos es que tienen una distribución aislada, así como se los mencioné en el mapa, y tienen condiciones extremas. Estas condiciones extremas son alta radiación ultravioleta, ráfagas de viento muy fuertes, temperaturas extremas, también tiene una alta humedad por la neblina que todos hemos visto por esas zonas en el Cerro de la Muerte, y tienen un alto grado de endemismo. Esto quiere decir que son especies de vida, ¿verdad? Ya sean flora, fauna, que están muy adaptadas a esa zona y por lo tanto solo se encuentran en esas zonas. Los páramos también, al igual que muchos otros ecosistemas, o que todos los ecosistemas,
nos dan servicios. Los servicios del páramo son, proveen agua. Muchos ríos nacen en las partes altas de las montañas. También producen captación de agua, son suelos muy ricos en agua. Producen captación de CO2. Son reguladores del clima en todas las escalas, micro, meso y macro. El servicio de polinización. En fin, son muchos los servicios que nos brindan los páramos. Pero estos páramos se encuentran en peligro de extinción. Es lo que dice la teoría, porque el calentamiento global se dice que los permite, al mejorar las condiciones climáticas, es decir, mayores temperaturas en las partes más altas, permite el movimiento de los ecosistemas de bajas elevaciones hacia altas elevaciones. Si esto sucede, si los ecosistemas se mueven hacia arriba, el ecosistema que va a perecer es el ecosistema que está más alto. En el caso de Costa Rica, los páramos son el ecosistema que se encuentran a la mayor elevación. Estamos hablando de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si el bosque de altura toma la posición del páramo, entonces el páramo no tiene hacia dónde subir. En Sudamérica, por ejemplo, hay otros ecosistemas por arriba del páramo, como el subalpino. Entonces eso le permite al páramo subir y tomar la posición del ecosistema subalpino, y el subalpino sería el que perecería. Eso es una de las teorías del cambio climático. Además de esto, podemos ver que en diferentes estudios nos muestran que hay un declive en los polinizadores. En este caso estamos hablando de insectos, y yo creo que la mayoría de ustedes ha visto cómo las poblaciones de abejas ha disminuido a nivel mundial, no solo por el cambio climático, sino también por las actividades humanas. El objetivo de mi investigación fue analizar las interacciones de visitación floral por insectos en el ecosistema del páramo, pero más específicamente en lo que fue el macizo del Cerro de la Muerte. Esta fue mi área de estudio. Aquí vemos la carretera interamericana. Yo trabajé en 3 cerros. Sería el Cerro Las Vueltas, aquí a este lado derecho de la carretera viniendo hacia San José, el Cerro Sáquira y el Cerro Buenavista, que son las torres. Estas fueron las 3 áreas de estudio en las que ahí se realizó todo el proyecto, ¿no? Bien, ¿cómo lo hice? ¿Qué fue lo que hice? Fui a cada uno de esos sitios que les mostré en el mapa, fui 3 veces por mes, y realicé parcelas de 2 por 2 metros. ¿Cómo era el criterio de selección? Es decir, ¿dónde ponía yo una parcela? Donde habían flores abiertas. Flores abiertas listas para ser visitadas por plantas, por los insectos, ¿verdad? Eh, Estas parcelas de 2 por 2 yo las observé durante 10 minutos y anotaba las visitas que recibían de los insectos. Los insectos al principio nos cuesta mucho reconocerlos, ¿verdad? Identificarlos. Entonces los primeros insectos se capturan con una red y se preservan con alcohol al 70%. Se montan con alfileres entomológicos y se depositan se fueron depositados en el laboratorio de entomología de la UCR, de Paul Hanson, que por cierto me ayudó bastante porque formó parte de este proyecto. Y entonces fue en el laboratorio del donde se depositaron, y ahí se encuentran todavía hasta el día de hoy depositados. El esfuerzo de muestreo fue de 52 días, realicé en total 662 parcelas y un total de 110 horas de observación. Vamos a ver los resultados y la discusión juntos, porque yo considero que así es más fácil de seguir. Vamos a ver primeramente lo que fueron la diversidad de plantas con flores. Encontramos 50 especies de plantas con flores en 29 familias. Y en esta zona de acá podemos ver cómo se distribuyen las familias. Entonces aquí vemos que Asteraceae fue la familia más diversa, con 9 especies, seguida de Ericácea y Rosácea. En esta parte de acá tenemos
las curvas de rarefacción de los 3 sitios. Estas curvas de rarefacción lo que indican es si el muestreo fue suficiente o no. Esto lo sabemos cuando esta línea se vuelve asíntota. Si bien es cierto, no está asíntota como tal, pues es un buen acercamiento demostrando que el muestreo fue bueno. En esta zona de acá tenemos la riqueza de especies, entonces en el Cerro Sáquira fueron 34 especies de plantas, en el Buenavista fueron 34, en las vueltas fueron 29, y acá tenemos el índice de Shannon, que también mide la diversidad alfa. Ahora vamos a ver los insectos. Identifiqué 61 morfoespecies ubicados en 19 familias, y acá lo que podemos ver es primeramente cómo se ven esos insectos, pero a nivel de orden. Entonces aquí podemos ver que la mayor cantidad fueron el orden de los dípteros, que son moscas y zancudos, en este caso más moscas que zancudos, que vemos que fueron alrededor de 40 especies, o sea, de 61 morfoespecies, 40 son moscas, básicamente. Seguidos de himenópteros, que son avispas y abejas en este caso, que las hormigas también son himenópteros, pero no hay hormigas en las partes altas. Luego coleópteras, que son los escarabajos, y seguido por lepidóptera, que son las mariposas. Aquí lo podemos ver pero por familia. Tenemos acá la cantidad de especies y acá las familias. Vemos que las 3 familias más numerosas fueron Tachinidae, Syrphidae y Musidae, que son familias de sírfidos, o sea, de dípteros, o sea, moscas, y seguidos por Halictidae, Coletidae y Apidae, que son familias de abejas. Entonces vemos como la mayor diversidad ahí está en los dípteros y en las abejas principalmente. Aquí tenemos las curvas de rarefacción, que en insectos es más difícil todavía alcanzar esa asíntota, pero ahí vemos que está llegando. En la riqueza de especies, en Buenavista tenemos 39, en las vueltas 32 y en Sáquira 27, y de igual forma aquí tenemos los valores del índice de Shannon. Ahora vamos a ver un poco esos resultados. Que Asteracia sea la familia más diversa del Cerro de la Muerte no es nuevo, porque Asteracia es la familia más diversa de plantas de todo el mundo. Y además es también la más diversa de todos los páramos. Ericacea y Rosácea son familias muy diversas también en las zonas altas. Esto es común también con otros estudios de Centro y Suramérica. ¿Cuál es la importancia de la vegetación del páramo de Costa Rica? Primero, que como les mencioné cuando vimos el mapa, somos el límite norte de la distribución del ecosistema del páramo. Esto quiere decir que Costa Rica es el límite norte de muchas especies andinas. Cerca del 13.7% de las especies de plantas que están en el páramo de Costa Rica son compartidas con páramos de Sudamérica. Entonces es importante conservarlo, ¿verdad? Y además tenemos plantas que son propias de los páramos de nosotros, ¿verdad? Que son endémicas, es decir, que solo se encuentran en estas zonas. Con respecto a los insectos, que la mayor diversidad sea de dípteros, o sea, de moscas, es un resultado común comparándolo con estudios de otros páramos. Y hay 2 hipótesis que Barrientos y Monge dijeron en aquel entonces, en 1995, por las cuales hay tantos dípteros en el páramo. Hay 2 opciones. Una, que son importantes para el proceso de polinización, que es lo que vamos a ver lo que intenté ver en este proyecto. Y 2, que hay muchos debido a la abundancia de detritos y la escasez de parasitoides, o sea que son condiciones óptimas para la vida de los dípteros. Adelantándonos a lo que plantea esa hipótesis, de 40 morfoespecies de dípteros que encontré en el páramo,
solo 11 visitaron flores en más de 10 ocasiones. O sea que según mis observaciones no son tan importantes en un proceso de polinización, y si bien es cierto, polinizan plantas que ya vamos a ver, bueno, visitan plantas que ya vamos a ver, yo me decantaría más hacia que es un ecosistema óptimo para que ellos sobrevivan. Aquí tenemos otras variables que también tomé en cuenta, que son las variables del entorno. Vamos a ver aquí en este eje tenemos los intervalos de las horas del día, que van desde las 6 hasta la 1 de la tarde. Aquí tenemos cantidad de insectos, y en el eje de arriba tenemos los intervalos de nubosidad. Vemos cómo la nubosidad es esta línea gris de acá. No hay un patrón pues bien marcado. Vemos que hay más insectos en la parte aquí donde hay mayor nubosidad. Esto puede ser porque el páramo en general siempre está nublado, ¿verdad? Y los insectos no se, no se limitan, ¿verdad? Pero sin embargo no hay una tendencia tan marcada como podemos ver en la hora del día. Por ejemplo, vemos como la actividad es baja en las primeras horas del día, tiene un pico máximo a las 9 de la mañana, tiene este pico máximo acá, y va disminuyendo conforme se acerca a la 1 de la tarde. Es importante recalcar que esta sección de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana representa solo visitaciones de la abeja Bombus efipiatus. Ya vamos a ver cuál es esa abeja, pero yo creo que la mayoría la conoce. Bien, esta es la abeja. Esta es la abeja, aquí ahí la vemos congelada prácticamente. Vamos a ver, los insectos no regulan su temperatura así como los mamíferos, ¿verdad? Como nosotros, que tenemos siempre 37 grados. La temperatura de los insectos depende de la temperatura que hay en el entorno. Entonces las temperaturas extremas afectan la actividad de los insectos. Temperaturas muy bajas hacen que los insectos prefieran no moverse, y temperaturas muy altas también. ¿Qué es lo que hace que Bombus efipiatus pueda moverse a las 6 de la mañana cuando el clima está tan frío, cuando la temperatura está tan fría? Eso se debe a que, como lo vemos acá, tiene estos vellitos que podrían considerarse un abrigo, y además es una abeja grande. Si ustedes lo han visto, es bastante grande. Bueno, le dicen abejorro. El hecho de que sea grande y que tenga cobertura hace que sea más difícil que el bombus pierda temperatura, digamos, comparado con una mosca. Eso es una de las cosas que le da ventaja, pero la principal característica que le da ventaja es que Bombus tiene una capacidad de autorregulación de la temperatura. ¿Cómo lo hace? Aquí vemos estas las alas, este es el abdomen y este es el tórax. Los músculos para volar se encuentran en el tórax, y lo que pasa es que cuando ellos mueven esos músculos para mover sus alas, lo hacen de una manera que generan calor. Entonces esto es una concentración de calor acá en el tórax que le permite calentarse. O sea que mientras Bombus vuela, se mantiene caliente, y como es grande y tiene un abrigo, no pierde fácilmente ese calor. Esa es la razón por la que Bombus puede aprovechar las primeras horas de la mañana para hacer sus visitaciones. Bien, en esta parte de acá vamos a ver la intensidad de la dependencia. O sea, esto quiere decir que la dependencia de la planta P al insecto I está dada por el número de interacciones que tiene la planta con el insecto en cuestión
entre el número total de visitaciones que tuvo la planta. Si esto lo multiplicamos por 10, obtenemos un valor de 10 máximo, que significa que si una especie es visitada solo por un insecto, la totalidad de estas visitaciones la realiza solo un insecto, pues este insecto va a tener un valor de 10. Si es visitado por 2 insectos, digamos que de igual forma, entonces va a tener 5 cada insecto. Lo que tenemos aquí, en esta parte de acá, son las especies de plantas que más visitas tuvieron por parte de los insectos. Y en esta zona de acá tenemos los insectos que las visitaron con su respectivo valor en base 10. Es decir, que la suma de todos estos es igual a 10. La suma de todos estos valores de acá es igual a 10. Entonces, de esta manera vamos a definir la dependencia que tienen estas plantas a estos insectos. Acabo de marcar ahí con rojo unos aspectos que son importantes, y es que en estas plantas, como Speromeles obtusifolia, la mayor visitación la realizaron abejas. Bombus efipiatus, que es el abejorro que ya vimos, y Apis mellifera, que es la abeja común. Vemos que tienen valores altos de, digamos, aquí 5.23 significa que más de la mitad de las visitaciones que recibió Speromeles obtusifolia fue por Bombus efipiatus. Luego tenemos acá Hypericon strictum, nuevamente Bombus realizó más de la mitad de las visitaciones. Hypericum irasuensis con un valor todavía más alto. Luego Vaccinium consanguineum, más de la mitad. Galliadendrum puntatum, si sumamos las dos abejas, más de la mitad de las visitaciones. Pernetia prostata tiene un valor altísimo de 9.23, quiere decir que prácticamente la mayoría de las visitaciones que tuvo fueron por parte de Bombus efipiatus. En este caso se invirtió aquí en un mimiricoides. Creo que es el único caso en el que se invierte, donde recibe más visitas de la abeja común mielera que del abejorro. Y aquí, bueno, como la Staphylis arbutoides es similar, esto es una ericácea. Vemos que la mayoría de las visitaciones fueron por Bombus. Y estos dos casos son especiales, que es el ejemplo que les decía al principio. El 10, o sea, la totalidad de las visitaciones que recibió Rubus sericata solo fue visitada por este insecto, y esto es una relación importante porque en términos de dependencia, si excluyendo otros polinizadores, ¿verdad? Porque los colibríes, digamos, en el caso del páramo, podrían visitar estas especies. Pero digamos, si fuera solo por insectos, tendríamos que estas plantas son sumamente dependientes a esta abeja. Ahora vamos a ver acá en verde qué pasa con las plantas que no son dominadas por estas abejas. Esta valeriana, por ejemplo, aunque no tiene valores altos, tiene mucha presencia de lo que son dípteros. En este caso son sírfidos, Allograpta, Platycheirus. Son sírfidos, pero también tiene bastantes taquínidos, es decir, tiene dípteros en general. También tiene abejas, como aquí vemos a Bombus, pero ya con un valor más bajo. Vamos a ver otro caso, como es Castilleja talamancensis, que es muy visitada por este sírfido, Allograpta, y otros Allograptas. Y también vemos a Bombus acá, pero ya con un valor más bajo. Entonces las que están en verde son más visitadas por dípteros que por abejas. Aquí tenemos Alchemilla pectinata, una rosácea, es visitada en mayor medida también por un género de sírfidos. Ahora vamos a ver en azul casos especiales. Esta Monticalia firmipes, la mayoría de las visitaciones fue realizada por este género Neodesiopsis, que es un múcido, una mosca. Y
Gesea multivenia, que es una asterácea, fue visitada en su gran mayoría por coletes, que es una abeja solitaria. Y Miconia tondusi es visitada principalmente por Polibia aequatorialis, que es una avispa. Bien, ahora aquí vamos a ver por qué el bombus es tan importante en el páramo y principalmente, según mi investigación, ¿verdad? Primero es el más abundante. Si usted va al páramo y hace unas observaciones, va a ver estas abejas por todo lado. Segundo, tiene la mayor cantidad de visitaciones. De todas las observaciones es el que más visitaciones tiene. O sea, eso quiere decir que es un insecto muy generalista. Presentó la mayor tasa de visitación en la mayoría de las plantas, como se lo mostré ahí en rojo. Y además es el visitador único de Rubuseriocarpus y Solanum storchi. Esto presenta una relación interesante, que es que un insecto muy generalista como Bombus, que visita un montón de plantas, tiene una relación con plantas especialistas como Rubus y Erocarpus, que solo reciben visitas de él, ¿verdad? Entonces es un caso interesante. ¿Por qué es un polinizador? Bueno, yo hablo de visitadores, hablar de polinizadores es ya diferente, porque tendríamos que considerar otros aspectos como la efectividad de la visita, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hablar aquí de, como lo dice el título, de polinizador potencial. ¿Por qué Bombus es el mejor polinizador potencial de los insectos? Porque es una abeja eusocial. Esto quiere decir que eh, tiene una colmena que recoge recursos no solo para su propia alimentación, sino para la alimentación de los demás, por lo que necesita muchos recursos. Entonces, por eso hace esa cantidad exhaustiva de trabajo, ¿verdad? Que sabemos que hacen las abejas. Tiene una glosa larga. La glosa es la lengua de lo equivalente a una lengua en un insecto. Tiene una glosa larga que le permite alcanzar flores de diferentes tamaños, no solo flores pequeñas como las que podría alcanzar un díptero, sino que también flores grandes, y además tienen mucha fuerza. Si no llegan, pueden romper las flores con sus patas, abrirlas y ingresar esa glosa larga que tienen. Entonces, como que no hay flor que se les pueda negar, ¿verdad? Tienen la capacidad de termorregulación que les mencioné anteriormente, lo que le permite aprovechar las mejores horas de la mañana, donde probablemente las flores tengan más néctar, más polen también. Y tienen polinización por zumbido. Esta polinización por zumbido es que la abeja llega a la flor, se coloca, inserta su boca, su glosa, ¿verdad? Y hace un zumbido igual con los músculos de volar, zumba. Y este zumbido lo que hace es que el polen se desprenda de las anteras de las flores. En el caso de las solanáceas tienen anteras tubulares. Entonces es complicado, digamos, para cualquier otro animal sacar polen de estas anteras. Sin embargo, la polinización por zumbido que realiza el bombus es lo que le da la ventaja, porque él, al hacer vibrar los tubos puede sacar el polen. De hecho, que bombus es el polinizador por excelencia de toda la familia de plantas solanáceas. Otros polinizadores importantes, como lo vieron, fue la abeja común, Lapis mellifera, que siempre estuvo detrás de Bombus epipiatus y es el mayor visitador, o fue el mayor visitador, de Gallianodon puntatum y de Unimiricoides. Otros himenópteros importantes fueron el coletes, que que fue un visitador especializado de la planta Gesea multivenia. Esto requiere mayor investigación porque es un resultado interesante. Esta planta Gesea multivenia se encuentra comúnmente a las orillas de los caminos
y no es muy común encontrarla, digamos, adentro del páramo, pero sí es muy común encontrarla en las orillas de la carretera interamericana, por ejemplo. Y estas abejas solo fueron observadas en estas plantas, entonces es una relación interesante. Luego está la avispa eh, Polivia equatorialis, que es esta que está acá. Eh, bueno, aquí podemos ver con mayor detalle la planta Gesea multivenia, que es la que les comento que tiene esa relación interesante con coletes. Es una asterácea. Esta es la avispa Polivia equatorialis, que es una avispa que es eusocial, es decir, tiene también una colmena y recoge recursos para mantener a toda su colmena. Es generalista, visita muchas plantas. Se sabe que recolecta néctar, pero también se alimenta de otros insectos, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de los dípteros. Los dípteros, bueno, tienen demasiados nichos, ¿verdad? Están muy diversificados, digamos, todos los nichos de los dípteros, de las moscas y zancudos en general. Pero se sabe que los sírfidos, que son las moscas que son similares a las abejas o se parecen a una abeja, eh, se les llaman moscas de las flores y se les llaman moscas de las flores porque se alimentan de néctar y polen. Entonces aquí se identificaron varias morfoespecies de sírfidos y fueron estos los que realizaron la mayor cantidad de visitaciones, reforzando este hecho de que los sírfidos pueden ser polinizadores. Y hay una hipótesis aquí de Charles que dice que los dípteros visitan principalmente plantas con flores blancas o flores amarillas. Las plantas más visitadas por dípteros fueron la valeriana, que es esta, que tiene flores muy pequeñas y blancas, y la castilleja, que hay dos especies ahí en esa zona, Iraswensis y Talamancensis, y aunque se ve roja, vemos que tiene ahí la puntita amarilla y ese puede ser un atractivo para estos dípteros. Luego otros dípteros que ya es más difícil, si es difícil con los sírfidos, que ya se sabe, es más difícil con otros dípteros, como por ejemplo aquí este es el múcido, que siempre está en Gesea multivenia. Si es que este es el género, ¿verdad? Porque es bastante difícil identificarlo. Si es que este es el género, se sabe muy poco de la biología. Entonces, esto necesita un mayor estudio taxonómico y ocupamos saber más de la biología de estos múcidos del páramo. Y es exactamente lo mismo que sucede con los taquínidos. Uno los ve en las flores visitando, anoto sus visitaciones y luego para identificarlos es un problema, pero bueno, se identificaron bastantes géneros y una vez que uno tiene los géneros va y busca la biología y es muy poco lo que se sabe. Entonces, definitivamente se necesita una revisión taxonómica exhaustiva y se necesitan hacer estudios más específicos para conocer la biología de los taquíneos. En el caso de los coleópteros, que son los escarabajos, tuvimos solo dos especies, uno de la familia Chrysomelidae y otro Curculionidae, y siempre se vieron en estas flores de Hipericum. Sin embargo, ahí no podemos decir que están polinizando, ¿verdad? O sea, es difícil, realmente se ven refugiados. Es un resultado que también sucedió aquí en este estudio de Reina Ávila, esto es un páramo de Colombia, si no me equivoco, donde es muy común, dice, observar a escarabajos de estas familias refugiándose en flores. Uno los puede ver ahí apareándose, incluso es difícil, digamos, anotarlo como una visitación porque no se mueven de la flor, ¿verdad? Entonces
no es que llegan, visitan, consumen y se van, sino que siempre están ahí. Y en el caso de los lepidópteros, que son las mariposas, hay pocas mariposas en el páramo y es difícil observarlas visitando. Eh, Sin embargo, dos de los más importantes fueron estas especies Catastixta cerberus y Catastixta teutula, perdón, que fueron visitadores especializados de Galliadendron puntatum. Digo especializados las mariposas porque ellas visitaban únicamente a esta planta, Galliadendron puntatum. Sin embargo, la Galliadendron recibe una gran visitación de muchos otros insectos. El visitador principal de la Galliandrum fue la apis mellifera, la abeja común, Bombus también va, los colibríes también van. Entonces la planta es generalista, pero el insecto es especialista. Y la literatura dice que estos géneros, esta familia en general, se alimentan de plantas de la familia Lorantácea. Y la única lorantácea que hay en el páramo, o al menos de las que tenemos nosotros, es Galliandrum puntatum. Entonces, por eso no es raro, digamos, el resultado. Bien, y ya para concluir, la identificación de las partes y las interacciones que pude observar indican que en el páramo efectivamente hay insectos que son polinizadores potenciales de gran importancia y que hay plantas que dependen de este servicio de polinización brindado por los insectos. Por lo tanto, para la conservación del páramo, que puede estar en peligro de extinción en un futuro con el cambio climático y con las actividades antropológicas, es importante entonces tomar en cuenta este tipo de estudios para las medidas de conservación. Eso sería todo de mi parte. Agradecerles nuevamente la invitación a los amigos del Grupo Arlequín y agradecerle a las personas que se conectaron a ver la charla. Decirles también que la próxima semana va a haber una charla también de Rosemary Menacho sobre las colisiones de las aves contra las ventanas, que ya muchos hemos o conocemos de este proyecto. Si tienen alguna pregunta, yo creo que serían por el chat. Y entonces vamos a terminar por acá la transmisión. Muchas gracias a todos y buenas noches.